Mi primera compra es este libro, el día de ayer, que se llama Perú Batalla 2. Del Perú Batalla 1 ya hablamos. Y recién lo voy a abrir acá. Recién lo voy a abrir, me ha picado las manos anoche. Pero yo que lo quería abrir acá. Porque además Gastón me había, cuando lo había ya presentado con Penguin, si no me equivoco, me había dicho que esperaba mi opinión de un capítulo que tiene que ver con Tacna. De un capítulo que tiene que ver con Tacna. Recién lo estoy abriendo. Qué rico es el olor a libros nuevos. Tacna, la batalla de 50 años en la página 97. Ahora, Perú Batalla, bueno, por lo menos ahora van dos y espero que venga la trilogía. Perú Batalla son las historias no contadas, cosas, mejor dicho, importantes en la historia, que uno no las conoce de los libros así de historia, y que te narran batallas, momentos épicos, circunstancias en la historia, que como lo comenté en Perú Batalla 1, ¿no? Los dos libros, por si acaso, están en Crisol. En Perú Batalla, es como que vivieras el momento y estuvieras al lado. Hay un momento en parte de la independencia, una batalla donde los caballos se enfrentan, la sangre corre, los gritos de los generales, los coroneles, de la tropa, y sientes que corren los caballos y ¿no? Sus sonidos en el fango, es realmente impresionante. Ese olor a pólvora lo llegas a sentir en el libro. Y eso le rescato a Gastón, que nos hace vivir eso, que es lo bonito de contar la historia, que es lo que el profesor de colegio te hacía, acá en Tacna por lo menos, cuando te contaba la historia pues, de la guerra con Chile. Y ahora Perú Batalla, que tenía temas en el Perú Batalla anterior, de independencia y otros, ¿no? Dice Perú Batalla, las historias de la guerra con Chile. ¿Ah? Ahora en agosto, miren, la historia de la guerra con Chile que no te contaron. Gastón, antes de conversar de lo de ayer, cuéntanos de Perú Batalla 2, que ha salido antes de lo que yo esperaba. Lo tenías bien guardadito, lo estabas cocinando bien este pastelito. Pero cuéntanos de Perú Batalla 2, ¿qué tenemos aquí? ¿A qué podemos acceder? Ahora con librería en Tacna, lo vuelvo a repetir, señor, señora que me está escuchando, hoy vaya a Crisol y cómprese el 1 y el 2. El 1 y el 2, para usted, para sus hijos, hasta para los abuelitos en la casa para leerlos, porque es una buena compañía hasta para un viaje, ir leyendo capítulo por capítulo. Ahora que tenemos días libres todavía por las fiestas patrias, les recomiendo Perú Batalla. Pero ¿qué tenemos en la 2? Gastón, ¿cómo estás? Un abrazo desde Tacna. Muchísimas gracias primero por tus generosas palabras. Un abrazo muy grande y felices fiestas patrias, Fernando, para ti y para el inmenso, gigantesco público de Radio Uno en Tacna. Sí, como dices, en la página 97 te he visto oliendo, qué maravilla es el olor a libro nuevo, la Sí, verdad, a mí sí. también me Es fascina. riquísimo. Es el capítulo 4, la batalla de Tacna, tal cual lo mencionas. Y como ya lo hemos conversado antes, yo he vivido varios meses en Tacna, le tengo un cariño especial a la ciudad, y la batalla de Tacna es un capítulo fundamental dentro de esta historia enorme que es la Guerra del Pacífico. Entonces, luego de Perú Batalla 1, yo sentía que tenía una deuda con contar esta historia con ustedes, mis amigos tacneños, y era contar no solo la historia de la batalla, sino por eso le pongo una batalla de medio siglo, de 50 años, porque a raíz de la batalla del Alto de la Alianza, no te cuento nada nuevo, pero para el público que te escucha en otras ciudades del país, fuera del Perú, Tacna pasó a ser una ciudad cautiva, ocupada por tropas de otro país. Y eso lo cuento en el libro, cuento el heroísmo no solamente, por ejemplo, de Cáceres tratando de contener el desbande, sino que el capítulo empieza incluso con la emboscada de Locumba, a cargo de Gregorio Albarracín, este bravo de los bravos, ¿no? La historia de Gregorio Albarracín me parece a mí particularmente fascinante, y recojo la generosidad de tus palabras, trato de darle vida, color, sentimiento, olor. Están comiendo
un puchero de cordero de Candarave, por ejemplo, se refugian del sol al pie de las bugambilias. Trato de recoger un poco de lo que yo mismo he vivido en los meses que estuve ahí, siempre con el asunto del rigor histórico, ¿no? La emboscada en Locumba ocurrió, la llegada de los bolivianos, la carga de los colorados, esta fuerza de élite de los bolivianos, ocurrió. Cáceres peleando en solitario en medio de la pampa, ya cuando todo se descalabraba, los cañonazos que iban y venían, los heridos llegando al mercado de Tacna. Hay poca gente que sabe que el mercado de Tacna se convirtió en un hospital de sangre después de la batalla donde llegaban los heridos, pero que casi todos los heridos eran chilenos, y cuando los vecinos tacneños, algunos vecinos incluso de Arica, cuyas familias habían peleado en la batalla de Tacna, se acercaban al mercado a preguntar, oye, ¿y dónde están los heridos peruanos? Les decían, ya no tienen, ¿no? Una forma bastante cruel de explicarle que habían rematado a todos los heridos, pero que era la forma de hacer la guerra. Como te digo, yo no hago un canto beligerante a mantener el odio con los vecinos, porque así se hace la guerra. Usualmente el que ganaba repasaba a los heridos del otro lado, y no es que estuviera bien, la guerra saca lo peor del ser humano. Y en otro capítulo del libro lo cuento al revés. Los peruanos ganamos la batalla de San Pablo, que dicho sea paso, San Pablo es en Cajamarca, para los que no sabían que los chilenos ingresaron casi hasta la frontera con Ecuador, y pelean escolares, los muchachos de 15, 16 años del Colegio San Ramón, con sus profesores, aliados en sincronía con un grupo de marinos que, al ya no haber barcos que operar, los marinos se lanzan a la sierra a seguir peleando como infantería. Termina la batalla de San Pablo, y según lo recoge este gran recopilador histórico chileno, ojo, este recopilador, Pascual Ahumada, las tropas peruanas bajan a la plaza donde estaba el hospital de campaña chileno y ejecutan a todos los heridos que encontraron ahí. O lo que ocurre en Tarapacá, una victoria magnífica de peruanos en donde Bolognesi pelea literalmente hombro con Alfonso Ugarte y con Cáceres. Me lo decía mi editorio, y esto es casi como los Avengers, todos los héroes los tienes juntos acá. Y está Mariano Santos, este gran héroe de la policía que captura usando solo sus manos, una bayoneta, una piedra, no usa armas de fuego, acaba él solo con toda la escolta de media docena que cuidaban la bandera del segundo de línea chileno, y la bandera es capturada por el Perú como un trofeo, que después los chilenos la recuperan como se debe recuperar un trofeo de guerra, peleando. Pero a lo que iba Fernando es que la batalla, que fue una victoria muy sólida del ejército peruano, de la infantería, porque no hubieron artillería ni caballería, el coronel de este grupo, este segundo de línea que tuvo, como se dice previamente, bailó con la más fea, le tocó lo peor de la batalla y lo más duro por parte de los chilenos, se refugian en un conjunto de pequeñas casitas al fondo de la quebrada de Tarapacá, y los peruanos los intiman a rendirse. Los chilenos se niegan a rendirse. Hay testimonios incluso que afirman que el oficial peruano que se acerca a la casita a decirles que se rindan, le vuela en la cara de un disparo. Entonces esto termina de irritar a los peruanos. ¿Y qué hacen los peruanos? Le prenden fuego, Fernando, y queman vivos a los chilenos que estaban atrincherados ahí, muchos de ellos ya heridos, por eso se refugian ahí, y a los que no salieron envueltos en llamas, los balearon, incluyendo al coronel Eleuterio Ramírez, el jefe del segundo de línea, que estaba herido efectivamente y muere en combate a manos de los peruanos. Con esto te quiero decir que en Tacna repasaron y mataron a los heridos peruanos, repasaron y mataron a los heridos bolivianos. En Tarapacá lo hicimos nosotros. Y así es la guerra. Te insisto, no es un canto al odio ni a abrir viejas heridas, sino que yo quiero desromantizar con este segundo libro, con Perú Batalla, la idea de que hay buenos y malos. En una guerra no hay buenos ni malos. En la guerra hay un montón de gente muerta de miedo que trata de superar el miedo, que para mí esa es la definición de valor, tener miedo y superarlo, y que se mata a veces por amor a la patria, pero muchas veces se matan por una contimplora de agua en el desierto, o se matan por una lata de comida, o se matan porque están quemando tu casa, o se matan porque quieren violar a tu hija. Entonces, insisto, y
y no quiero caer pesado. La guerra saca lo peor del ser humano, Y, pero no por eso debemos dejar de recordarle y de echarle unas luces a los capítulos más brillantes y también a los más sombríos de nuestra no, historia. y eso está en la historia, o sea, está graficado, se conoce. A lo que yo voy es a la extraordinaria forma en la que tú la cuentas, que es la forma en la cual uno se llega desde que empieza a leer las primeras líneas a imaginar que está ahí acompañando a cualquiera de los regimientos o a cualquiera de las partes sabiendo qué es lo que está sucediendo. Tú has detallado hace un momento una partecita del inicio del capítulo sobre Tacna y yo solamente quiero tomarme la libertad de leer unas 2 o 3 líneas, pero para que la gente se dé cuenta y si cierran Por, los ojos, si cierran los ojos mejor, se den cuenta de lo siguiente, miren. Sentados frente a un humeante plato de guiso de cordero de Candarabe, el comandante Diego Duble Almeida se disponía a comer su primera merienda caliente en varios días. Lo acompañaba un grupo de oficiales sucios como él por el polvo del camino. El párroco Locumba había insistido en hacer pasar a los chilenos a los salones de la iglesia y sentarse con ellos a la mesa. Ahí nomás me quedo para decirle, amigo oyente, o sea, si usted ya no se imaginó, así como la radio te lleva también, ¿no? A imaginar muchas cosas, se imaginó ese momento y luego van los detalles, porque ya le eché una rápida mirada en un momento mientras tú estabas hablando de algunos datitos y la forma como cuentas algunos temas, ¿no? Las servilletas de lino, el agua, entonces uno se lo va imaginando y está en el momento. Y uno más que se ha criado en Tacna, te lo digo de mi parte, como dirían también algunos peruanos, por ejemplo, los chorrillanos tienen mucho de esta historia, la gente del Callao también se claro. acuerdan de esta historia, los ayacuchanos también. Entonces, al toque es regresar a esa época y lo que te enseñaron en el colegio o en la casa, lo estás viviendo en ese momento. Eso sí quiero saludar, que es la pluma, la forma, cómo nos la cuentas, que es muy digerible para todos, además, Gastón. Muchas gracias. Sí, yo siempre les recuerdo al público y ahora a mis lectores que yo cuento historias. No soy historiador, yo cuento historias porque soy comunicador, yo soy Ujú. periodista. Y por mi formación académica y por mi formación profesional, estoy entrenado, digamos, o acostumbrado a contar historias y a Ujú. contar historias para el gran público. Eh, Como decimos los periodistas, lo que no comunicas no existe o no sirve. Ujú. Entonces, ¿de qué sirve que tengamos un pasado histórico hermoso, bellísimo, si a la gente no le interesa enterarse de él? Mm. O si no sabes cómo hacérselos llegar el mensaje, contarle la historia. Porque mucha gente piensa, uy, no, historia, uff, qué denso, me van a poner mapas y van a hacer una serie de fechas Mm. y de nombres y de lugares que no tengo ni idea de dónde quedan. Entonces, nuestra labor como comunicadores y como contador de historias, en este caso, es situarlos. Cuando yo te transporto a la batalla misma de Arica, Mm. luego de lo que tú has comentado ahorita, que es el inicio de la emboscada de Locumba, yo te explico por dónde sale el sol, por dónde se oculta, el efecto de la camanchaca cuando Mm. cae en el desierto, esta niebla húmeda como agua que se te pega a la piel. Recojo cartas, por ejemplo, de un soldado boliviano que cuenta que es súper incómodo porque caminas y en la arena de la pampa te hundes más allá de los pies, encima de los tobillos, y es muy fatigoso, que la gente no puede dormir, que en la noche hay frío, porque mucha gente piensa que en el desierto mueres de calor, efectivamente, pero en la noche es helado el desierto. Y es algo, por ejemplo, que los bolivianos no sabían cuando llegaron a pelear a Tacna. Entonces trato de, como tú dices, cerrar los ojos, imaginarme la película y con algo de esfuerzo y ponerle una dosis de talento, no sé, eh, pintar el cuadro dentro de la cabeza del lector, ¿no? Para que ellos se sientan que también están en una trinchera, en uno de los 4 reductos de Intiorco, en el Alto, con las casitas de mojinete al fondo, con las chimeneas botando el humo para preparar el pancito del desayuno, y la gente subía a las ventanas, a los balcones, a las azoteas,
con cada cañonazo que sea, porque le explico también a la gente, sobre todo a los que no son tacneños, en el caso de este capítulo, que el Alto de la Alianza, La Pampa, la zona de Intiorco, está pegadísima a la ciudad, tanto así que los chilenos terminaron la batalla y bajaron caminando y en minutos llegaron al pueblo. Y viajas a las zonas donde escribes los pasajes de la historia, o sea, porque hay capítulos diferentes en ese tema de la guerra, pero también estuviste en el tema de la independencia, contaste otros también sobre el Callao, ¿no es cierto? Viajas a la zona, estás en las zonas, vives, ¿qué más? ¿Conversas o vas Sí. a la bibliografía de la misma zona que puede ser diferente a la nacional? Claro, es muy importante enriquecerse del local, por ejemplo, del hombre local. Para escribir el capítulo de En Perú Batalla 1, el capítulo de Tupac Amaru, viajé a Cusco, estuve en la Plaza de Armas, donde lo descuartizan a Tupac Amaru, ingresé a las celdas donde estuvo preso, llegué a Tangazuca, donde estuvo su casa, en Ayacucho me recorrí la Pampa de la Quinoa de arriba a abajo, no una, varias veces, veía a dónde estaba el cerro Condorcunca, donde se atrincheran los españoles con el virrey, desde dónde parten las tropas patriotas. En Lima, ya ni te digo, ¿no? Cuando voy al Callao, voy de día, voy de noche, porque hay un episodio de noche donde hay ataques nocturnos por los primeros comandos peruanos que se llaman las Fuerzas Sutiles para hundir buques chilenos. Cuando estuve en Chancay, al norte de Lima, estuve en el sitio donde se hundió la cañonera Covadonga. Tanto cuando el Huáscar bombardea Lima, recorrí toda la bahía de Lima, Chorrillos, Barranco, Miraflores, subí al Morro Solar, en fin, en Ayacucho he estado también en la zona de Huamachuco, donde es un episodio tan triste, de uno de los últimos de la guerra, de combate. He estado en la Catedral de Lima, he pasado mi mano en la fachada de la Catedral de Lima, en la Plaza de Armas, por los orificios de bala donde han habido tiroteos, porque peruanos se mataron entre peruanos también en un episodio muy, muy confuso de la guerra en la Plaza de Armas. Uh-huh. Entonces sí, yo recorro muchas de las sensaciones que yo describo, el crujir de la arena bajo tus botas, el calor de mediodía, el frío de la noche, la niebla, el sol, los recreo basándome, como te digo, en memorias, en cartas, en partes de guerra, pero también en lo que yo he visto y he sentido para lograr imprimirle esa sensación al lector. En tu primer libro, el libro que has seguido, el Perú Batalla, el primero, yo llego a sentir hasta los latidos del corazón, la verdad, ¿ah? O sea, ese momento del choque, ¿no? Cuando van al enfrentamiento es muy, muy, muy gráfico y lo puedes imaginar ese momento y no Sí, puedes parar de leer el capítulo completo, ¿no? Porque es como parar, ¿no? Lo que estás acá haciendo tu película, pues cada uno tiene una imagen diferente, ¿no? De lo que va observando. Y ahora, me preguntaba mientras conversabas, eh, a los 201 años de independencia, no hemos aprendido nada de toda esa historia, no hemos aprendido nada de lo del país a lo que estamos llegando. Ayer yo te conversaba un poco, te pregunté, ¿no? Y estabas en las correderas de la presentación del libro, si habías escuchado a Monseñor Castillo contando el momento en el cual San Martín, San Martín viaja a, a Ecuador a encontrarse, la conferencia de Guayaquil. a Guayaquil a encontrarse con Bolívar, ¿no? Y a pedirle que venga, ¿no es cierto? Él se iba, ¿no? Y le dejaba a Bolívar la posibilidad, y Bolívar debatía el tema de que tenía que regresar a Venezuela, ¿no? Porque si no, él también lo iban estaba ingobernable. Y para consolidar y para terminar la independencia. Y Monseñor hablaba del tema del desprendimiento, de la forma como el político había actuado. Cualquiera lo puede tomar como que le está diciendo a Castillo renuncia, déjale al Congreso. Yo no creo, no lo tomé por ese lado, muchos lo pueden tomar por ahí. Yo lo tomé como que, oye, conversen y encuentren una solución desprendiéndose de sus cosas, porque Bolívar tampoco es que vino como el gran libertador acá, mandó el apoyo que se necesitaba a comandar las últimas batallas, ¿no es cierto?, en Ayacucho, Junín, acá en nuestro país. Pero la verdad es que no hemos aprendido nada en todos estos años, además que la guerra, como tú lo dices, en parte de la guerra peruanos se mataban entre ellos. Sí,
absolutamente. Retomo esto último de que los peruanos se matan entre ellos. Y La guerra la retomando lo perdimos de... nosotros, al parecer. Sí, sí, claro. Y retomando, Fernando, lo que me decía de Monseñor, yo lo veo como tú, que hay mucha gente que quizás lee entre líneas y puede pensar, bueno, en la política no hay coincidencias, Mm. y Monseñor le quiere meter una entre líneas al presidente para que se vaya, porque en Guayaquil es efectivamente San Martín decide que ya en el Perú no tiene nada que hacer, que Bolívar está viniendo con todo el ímpetu hacia el sur, bueno, en ese caso para él el sur éramos los peruanos, así como para los chilenos Mm. el norte somos los peruanos, y, y se terminó yendo porque eran además dos formas muy diferentes de ver el mundo. Bolívar quería una gran república federativa, por decirlo de alguna forma, basada en la democracia, en un sistema presidencialista, que es más o menos lo que tenemos ahora, Ujú. y San Martín, educado en Europa, más cercano a este tipo de ideas, quería una república monárquica, una democracia monárquica, ¿no? Donde el rey reina pero no gobierna, digamos. Ujú. Y estos dos, o sea, si San Martín no se iba, posiblemente iban a terminar, Dios no lo hubiera permitido, matándose entre ellos, el ejército colombiano contra el ejército de los Andes, y hubiéramos tenido que registrar, no sé, inventándome la batalla de Ica, por ejemplo, Ujú. ¿no? La batalla de Huaraz, así como tenemos Ayacucho y Junín. Pero sí, hay que ser a veces muy generoso y hay que pensar quizás a veces en la patria como objetivo primero, ¿no? Ayer veíamos, previo al mensaje del presidente, en la Plaza de Armas de Lima, en las avenidas principales, grupos a favor y en contra, grupos que llevaban palos, que llevaban piedras, y la policía al medio conteniendo. Entonces tú dices, ¿y si la policía no está, se iban a volver a matar entre peruanos, gente a favor del gobierno y gente en contra del gobierno? O sea, y a santo de qué? ¿Realmente están dispuestos a que les rompan la cabeza o alguien saque un arma y los mate por esto? ¿O quién los manda? ¿Cuál es el beneficio de terceros? ¿Quién los manipula? ¿O realmente qué creen que van a sacar con todo esto? Es un tema terrible, ¿no? Y volviendo a lo primero que te dije, pensar en la patria siempre. Para escribir este capítulo de Tacna, si me permites, yo hablé con un amigo que hice en Tacna en mis días que vivía ahí, un hombre al que respeto muchísimo, está a cargo del Instituto Basade, don Freddy Gambetta, Ujú. que me ayudó mucho en entender algunos aspectos propios de Tacna y del sentimiento de patria que tiene Tacna. Y recuerdo que conversamos que en Tacna no termina el país, sino que en Tacna empieza la patria, Ujú. perdón. Hay gente que piensa que en Tacna acaba el país, pero para mí, como para muchos, en Tacna empieza la patria, y por eso lo revivo en el libro y hablo de algo que no se habla mucho, aunque tenemos este hermoso 28 de agosto, que es la chilenización, el proceso de chilenización Ujú. de Tacna. La gente no entiende por qué a Tacna le dicen ciudad heroica. A veces dicen, bueno, le dicen heroica porque qué pena, les toca ser vecinos de unas personas que a veces no nos caen tan bien, o que en el imaginario Ujú. lo piensan así, pero no, Tacna es heroica porque resistió 50 años a un proceso absolutamente agresivo, en donde a los peruanos los perseguían, los golpeaban, saqueaban sus casas, les quemaban los negocios. Eh, Gente que no sabe, y lo pongo en el libro, por ejemplo, que los peruanos en Tacna están obligados a hacer el servicio militar en el ejército de Chile. O sea, peruanos sirviendo en el ejército de Ujú. Chile de manera obligatoria, imagínate. Entonces, yo quiero rescatar todo esto porque es parte de nuestra historia. Y no es reabrir heridas, yo creo de que es echar luces, como te digo, a nuestro pasado. Y quizás si la gente que ayer amenazaba con matarse a palos y piedras en las calles, en las avenidas, conociera un poco más de lo que es el amor a la patria, el sacrificio, por el sentido de pertenencia, como es en el que hubo en este larguísimo aguante tacneño de 50 años, quizás nuestra historia sea otra, ¿no? Pero a eso iba, o sea, después del mensaje de Monseñor Castillo, o sea, nos saca un pasaje de la historia real, qué es lo que sucede, analizado,
llevado al contexto actual. Yo decía, me preguntaba ayer, ¿no? Pero así tenemos pasajes muy ricos en la historia de nuestro país, que no los conocemos, no los dibujamos, ni los presentamos a los peruanos y que no nos ayudan a generar una identidad del verdadero, un conocimiento incluso de lo que es cada zona de nuestro país y poder entendernos cada uno de nosotros con diferentes visiones, idiosincrasias, educación, pero ¿por qué no tenemos esa capacidad que le hace favor a quienes al final terminan incluso saqueando, robando el país y que en la clase política esto se ha ido deteriorando hasta caer en el submundo de que ya tenemos a un propio violador en oficinas del Parlamento Nacional? Entonces, digo, ¿a qué fondo vamos a caer y por qué no le ponemos freno a esto y empezamos a cambiar las cosas con los pasajes de la historia para poder sentirnos orgullosos de lo que tenemos y no tan, como le decía en la mañana a nuestros oyentes, cómo se han deslucido los 28 de julio, ¿no? Que ayer yo creo que la mayoría no hizo nada, estuvo en su casa, ni brindis ni actividades se llevaron adelante, porque uno está decepcionado, creo, de la república que estamos construyendo. Es cierto, yo recuerdo, es más, recuerdo una frase de mi abuelo que cuando no se me veía estrenar una camisa bonita o llevabas una casaca simpática, decía, uy, este está vestido como para 28 de julio. Decía, y era recordar porque él me contaba que para 28 de julio uno sacaba sus mejores ropas, se compraba ropa especial para celebrar a la patria, ¿no? El 28 de julio. Salías a comer a la calle con la familia, a pasear, a tomar un helado, no sé, unos churros. En Lima es muy conocido que el 28 la gente antiguamente iba al Jirón de la Unión, ¿no? A gironear al Jirón de la Unión. Yo he visto fotografías de mi padre, mi madre, de punta en blanco. Mi padre con pantalones cortos, pero con saquito de niño, ¿no? Digamos. Mi mamá con carterita a los 8 o 10 años, porque era lo que se llamaba gironear. Y el 28 de julio era el día de la gala. Las elegancias las sacabas para ese día. Y el día de ayer, te soy sincero, para mí ha pasado muy rápido, como dices, he estado corriendo a 1000 por hora todo el día para preparar la presentación de mi libro, pero lo veía en algunos amigos o me daba una vuelta por un momento por las redes sociales y sí, no sentí la misma alegría, no sentí el mismo entusiasmo que otros años, quizás porque también aún estamos sacudidos por la pandemia, no tenemos una libertad plena de salir, se está contagiando nuevamente por todo el mundo, tengo decenas de familiares y amigos que anuncian, chicos, por si acaso no puedo ir. Ayer mismo decían, Gastón, mira, no voy a poder ir a la presentación del libro, estoy con COVID, o mi mamá está con COVID, o mi hijo está con COVID, o mi esposa está con COVID. Y sumado a esta enorme crisis política que tenemos arrastrando hace que 2, 3 años ya, sí, hace un 28 de julio para mí, por lo menos diferente. Sí, sí, ¿no? En los anteriores es como que tenemos que cuidarnos, éramos conscientes de eso. Pero cuando estamos de salida, uno dice, bueno, la salida hay que hacerla con una visión de que hay que hacer cambios importantes en el país, la educación que ha sufrido, la salud que ha sufrido, pero lo que vimos es un espectáculo de enfrentamientos entre ejecutivo y legislativo que te dicen acá nada cambia, el Perú sigue igual, hacia dónde vamos, cuál es nuestra visión, hacia dónde nos vamos a dirigir. Ni un estadista de líder desde el Ejecutivo, ni un grupo de parlamentarios de nivel que propongan salidas o mejoramiento de lo que el Ejecutivo pueda proponer para que uno lo capte y sepa, bueno, esta es la línea, ese es el norte. Hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde queremos dirigirnos, como dice Claro, Fernando, el presidente dice que son dos somos cosas Suiza, diferentes, creo, ¿no? ¿Perdón? El presidente dice que somos Suiza. Ayer lo escuché, sí, y por acá quizás seguimos en el Perú, ¿no? Porque... ¿Cuándo me mudé? Perdón, sí, porque está bien dar los logros del gobierno, que obvio a todo el mundo le gusta echarse unas luces sobre sus logros, pero también hay que ponerse una mano en el pecho, ¿no? No somos Finlandia y creo que nos falta muchísimo trabajo para hacerlo. Y quizás el reconocimiento, la introspección
5 minutos de reflexión hubieran sido bienvenidos. Claro. Ahora, como periodista, ese ataque a la prensa, ¿qué te pareció al principio? Que la prensa es la culpable de todo esto. Siempre van a querer matar al mensajero. Mm, O sea, no ven el mensaje, sino al mensajero. Y si bien muchas personas y muchos intereses terminaron influyendo en la prensa masiva, que por momentos sonaba tendenciosa, es cierto, o defendía intereses ni siquiera de ellos, sino intereses de las empresas, mm, porque hay que entender que una empresa periodística se mueve con periodistas, pero arriba que son dueños de los medios no son periodistas, mm, son empresarios. Es como decirte que yo tengo, no sé, una empresa de panes, el que hace pan es panadero, pero el dueño de la empresa dudo que sea panadero. El dueño de la empresa lo que quiere es ganar plata al final, ujú, y para eso contrata panaderos, ¿no? O contratas albañiles si quieres hacer edificios. Y después al que le terminas echando la culpa es al que da la cara, ¿no? Al que tiene el contacto directo ujú, con el público. Pero sí, la prensa tiene que hacer una autocrítica inmensa mm. también sobre cuáles son sus filtros, cuáles son sus límites y sus limitaciones, que son dos cosas diferentes, pero no hay que olvidar que una prensa callada es la fórmula inefable para el desastre, para la corrupción. Si no hay quien ponga el dedo en la llaga, si no hay quien señale la corrupción, Mm, si no hay quien pise los callos, vamos fritos, porque puedes tener una prensa en la que le van a decir prensa vendida, prensa basura, prensa mermelera, los odio, los detestamos y ujú, queremos prenderles fuego en una plaza pública, pero después cuando esa misma prensa, no los mismos reporteros, pero mm, hablemos de la prensa como colectivo, otros reporteros hacen una investigación brillante y ven la denuncia de un violador, la denuncia de una contratación fantasma, la denuncia de un arreglo bajo la mesa. Si no se le echa una luz por parte de los medios, ¿quién lo va a hacer? Entonces, tenemos que ser un poquito responsables también con el alcance de la prensa, te lo digo yo como ujú, periodista, porque lo que decimos, es más, tú y yo conversando ahorita estamos llegando a miles de personas ujú, y así como tú has tenido el gesto de recomendar mi libro y decir que han abierto una librería en Tacna y ujú. posiblemente eso termine haciendo que la gente vaya a visitar la librería, si nosotros llamamos, no sé, ahorita a que bajemos la cabeza, sí, hay que aceptar todo lo que pasa, sí, porque sí, hay que ser Ujú. borreguitos. O si decimos hay que tomar las calles y hay que salir con antorchas y quemar al primero que encontremos adelante, eso es responsabilidad también, porque el alcance que tiene la prensa, tú tienes que medir mucho lo que quieres decir, lo que quieres comunicar. Y los ataques a la prensa que vimos ayer te dejan pensando también un poco, ¿no? Porque por un lado, yo creo que los políticos tienen que ponerse la coraza dura y saber que siendo servidores, porque son servidores Ujú, públicos, van a estar en la lupa de todas maneras y que no todo lo que hagan les va a gustar. Ahora, cuando se les acusa, cuando se les señala, hay que ser responsables. No podemos decir, habría, tendría, un pajarito me dijo, posiblemente fulano ha contratado a su esposa, aparentemente Sutano habría recibido una coima de 1 millón de soles, me dijeron que su fulanito se fugó del país. mm. No, no podemos andar así porque eso le quita seriedad al trabajo periodístico y termina en las acusaciones y en los señalamientos de prensa basura, prensa amarilla, prensa mermelera, ¿no? Pero Tenemos que ser pasa responsables. mucho que hay un rol ahora en la actualidad, ¿no? Que es la prensa haciendo un buen rol para filtrar las fake news. Se le acaba de ir una a RPP con los Sí, hace audios un par de semanas. de una señora en un avión, con insultos racistas incluso. Se le ha ido, pero la mayoría dijo, a esto hay que confirmarlo y hay que corroborarlo. Claro. Y eso es una buena labor la que cumple por ese lado. Pero hay una acción también que se lleva adelante en las redes que quiere cumplir el rol de prensa, que es bien tóxica en realidad y bien agresiva hacia la propia prensa porque no difunden eso y muchas veces lo que le piden que difunda no está corroborado, es falso y son imágenes, incluso y le ha pasado a políticos difundiendo imágenes de otros países que no ha sucedido acá en nuestro país. Sí, ha pasado.
Yo creo, las fake news y las redes sociales me parece un fenómeno interesantísimo, Fernando, y hay mucha gente que pone la fake news simplemente para crear zozobra, crear caos, o para desprestigiar a la prensa. Hay gente que te siembra noticias falsas en la esperanza de que tú, en tu afán o de quererle hacer daño a la víctima de esa fake news, digamos, yo quiero que a ti te metan preso para yo quedarme con tu radio. Entonces voy a encontrar una fake news que dice de que Fernando ha robado ayer el Banco de la Nación. Uy, ya, con eso hago que lo metan preso. Y al toque, en el apuro, la publico en todas mis redes sociales. Y no, pues tú no has robado ningún Banco de la Nación. Entonces, como responde a mis intereses particulares, privados, eso lo pongo para dañar tu imagen. Y por otro lado, el que sembró esa noticia falsa, lo que pudo haber querido hacer es no solo dañarte a ti, sino hacerme quedar mal a mí, porque yo tengo la radio y la competencia, digamos, y me quiero quedar con el monopolio. Entonces, después van a enseñar, uy, miren, el señor Gastón lo ha estado engañando. Él ya no le pueden, no sé, creer. Entonces, hay también ese afán de destruir la credibilidad de la prensa por la irresponsabilidad de lanzar noticias sin mayor... en empresas se llama fact-checking, que es el chequeo de datos, ¿no? Tienes que comprobar las cosas porque no es el que publica primero, sino el que publica mejor, el que comunica mejor. A veces demorarte 2, 3 minutos te puede ahorrar un daño a tu imagen y ahorrarte de tantísimos problemas. Y hay una fórmula que a mí me encanta, Fernando, que tú sales y dices, ¿no? La pongo a la inversa. Tú sales y yo soy, no sé, alcalde o congresista. El señor Gastón es un ladrón, acaba de robarse $1 millón en una contratación pública. Y van a salir ay, pero ¿por qué lo enseñas él? ¿Y por qué no dices de que Juanito y Pepito y María también han robado? O sea, yo para acusar a Gastón tengo que primero hacer cola y pasar para tranquilizar a la gente a los otros 20 que han hecho cosas. O sea, como decirte, el presidente tal o el alcalde tal, ¿y por qué del presidente anterior no hablas? Ah, pero te has olvidado de que fulano tal en tal año robó. Ah, pero ¿por qué señalas eso? O sea, no puedes hacer una denuncia sin que saques esta fórmula idiota, si me permites el exabrupto, de que no, si tú quieres denunciar a fulano, tienes primero que denunciar a sutano y no, porque si no, tú estás manipulado, tú estás dirigido. Es una constante principalmente en los hechos de corrupción, ¿no? Que cuando señalas un hecho de corrupción, al que has señalado te dice, oye, pero el otro no dijiste nada, el anterior tampoco. Claro. Es como, me estás diciendo, todos robaron. Exacto, o sea, todo mal. ¿Y qué quieres que haga? Señores, voy a hacer una denuncia del color azul, pero antes voy a leer la lista del color verde, el color morado, el color amarillo. Ah, ya pues. Y mientras tanto el azul ya se fue del país. Claro, y el tema es el actual. Y es lo que pasa con el presidente de la República. Yo ayer lo escuché decir que la fiscalía puede investigar, no encontrarán nada. Si ya tiene un montón. O sea, con lo que tiene es suficiente para la fiscalía. La pregunta es en qué momento un Congreso irresponsable no toma la decisión de decir, señores, se van ustedes, pero también nos tenemos que ir nosotros porque la gente no nos da la legitimidad en la actualidad para conducir el país y tenemos que hacer cambios. Y se han tirado un año sin hacer modificaciones políticas y solamente arreglos a su medida desde el Parlamento Nacional. Y así vamos fregados porque el país no tiene conducción. Creo que ni el pitonizo más audaz se atrevería a decir, Fernando, en qué va a acabar esto. Acuérdate que terminamos sacando este chiste cruel sobre la Padula, que cada vez que venía la Padula tenía un presidente nuevo, que él no sabía cuando llegaba quién iba a ser presidente. Entonces, mira este grado de degradación, de crisis que tenemos, ¿no? ¿Y a dónde vamos a llegar? Hay mucha gente que pronostica, a veces cruzando los dedos, uy, sí, ya, el presidente sale en julio, sale en octubre, sale en diciembre, no llega el año y medio, no llega a los 100 días. Mañana votan al Congreso, pasado mañana los tanques entran al Parlamento. Entonces, ese permanente estado de zozobra no te permite trazar una línea de trabajo a largo tiempo.
porque también, por ejemplo, no sé, yo quiero trabajar inventándome, ¿no? Quiero trabajar con una empresa que vaya a traer hamburguesas, que sean hamburguesas, por decirte, de carne argentina. Vamos a tener una cadena de hamburguesas argentinas, la mejor carne, bla, bla, bla. Los argentinos abren el periódico, uy, no, hermanito, a tu país, ¿cómo está? Yo no sé si al día siguiente me queman mi restaurante, o a los 2 meses me ponen un tanque en la puerta, o a los 3 meses me cambian al presidente del Congreso, o a los 5 meses nos gobierna un gato. Entonces, eso también se ve reflejado, y son empleos que se pierden, es inversión que no tenemos. Entonces, no sé a dónde nos dirigimos. Sí, vamos mal por ahí. Bueno, ¿y qué posibilidades hay de que estés en agosto acá en Tacna? Me encantaría. Voy a conversarlo con mi editorial, a ver qué posibilidades hay y darnos un abrazo con tantos amigos tacneños que hice en su momento. Y vamos al campo de la Alianza y recorremos el Intiorco y ver de cerca el Paseo de la Bandera, esa procesión que te da calorcito en el corazón, aunque sea, bueno, acá en Lima en agosto es un frío de los mil diablitos, pero sí, me encantaría estar en agosto y poder compartir con ustedes, porque yo siento que son como unas nuevas fiestas patrias. Algunas me dijeron, no sé si pecó entusiasmo un amigo tacneño, que sus fiestas patrias eran en agosto, no en Claro, julio. claro, es igual que los arequipeños, que ellos celebran el 15 también, o sea, es decir, porque por la cercanía al 28 de julio, estas ciudades, Tacna, Arequipa, celebran diferentes sus aniversarios, en el caso de Tacna, la reincorporación, pero sí, es diferente, o sea, hay más vivida acá en Tacna por eso yo te decía que no he sentido un 28 de julio, no al ámbito de Tacna, porque es más tranquilo, como que nos guardamos para agosto, ¿no? Claro. Pero en el lado de Lima y otras actividades es un día normal, la gente incluso ha tenido un fin de semana muy largo y ni siquiera han viajado en Lima, que están acostumbrados a hacer esos viajes de puente, ¿no? De fin de semana. Ha estado muy fría también esa Lima, ¿no? El cambio Sí, de sí. clima está bien feo Yo en soy la aquí como capital. es, con bufanda, una casaca térmica, un polo de manga larga abajo. Te veo a ti también con bufanda. Ajá. Y la gente no está saliendo también por ese tema, como te digo, de la nueva ola de COVID que le está dando, hay tantísima gente contagiada y también hay mucha gente que no tiene empleo y la gasolina Claro. que se disparó. Entonces, si tú te quieres ir a hacer un viajecito a la Sierra de Lima o a las playas del norte, a las playas del sur, te tiras el presupuesto de la comida una semana, de 10 días, que antes no era así solo en gasolina, Capaz te ¿no? encuentras ya no Entonces, con Pacheco, sino con Silva por ahí escondido. imagínate, ¿no? Detrás de una duna, así asomando. No, pero es una vergüenza ese nivel, ¿ah? O sea, la gente... No hemos visto eso antes, o sea, Alan tenía su gente y fue cayendo después, ¿no? O sea, desde Nava, ¿quién más cayó? Hasta la propia Luciana León, ¿no? O sea, fueron cayendo después, se les empezó a descubrir todo, pero acá los han pillado chanchitos. Han caído tantísimos y de tantos gobiernos. Yo no sé si un día hacemos un ejercicio, si algún autor se está animando a hacer la recopilación de los gobiernos del siglo XXI y ver cómo le fue, ¿no? O sea, no solo acá presidente, porque tenemos presidentes que han muerto, como Paniagua y García, tenemos presidentes con procesos abiertos, tenemos un presidente en Estados Unidos que está afrontando un proceso con la justicia. ¿Y qué pasó con su entorno, no? ¿Qué pasó con sus secretarios de Palacio? ¿Qué pasó con sus ministros? ¿Qué pasó con sus congresistas? Un ejercicio sencillo, ¿no? ¿Con cuánto entraron al gobierno? Porque haces una declaración jurada. ¿Con cuánto declaraste que tus bienes eran, no sé, pues un carrito de hace 5 años, un departamentito y 10.000 soles en el banco? Sí. ¿Y con cuánto te fuiste? ¿No? Hay algunos que pueden haber terminado con casa de playa y 2 camionetas en la puerta.
Y ¿De veía, o dónde? sea, no, y los congresistas, o sea, llegas a congresista y después de tus 5 años eres asesor de congresista. Te quedas toda la vida ahí, Sí, circulando. Veía a Marisol Espinoses, ¿no? La vicepresidenta Humala que le pasaba el teléfono a Lady Camones. O sea, oye, ella era periodista en Piura y terminó ahí. claro, Y ya no regresaron a Piura nunca, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo el círculo sigues ahí y ya no la sueltas? Un tema de La poder, puerta pero, o sea, giratoria. bueno fuera para que la estructura de su partido hicieran política partidaria, desarrollaran, fortalecieran sus partidos, no, pero es que acá me quedo porque acá hay troncha dentro de esta distribución de poder en el Ejecutivo o en el manejo del Estado, ¿no? Claro. Y así hay un montón. Y Lo veía también a Miki Silva ese día, ¿cómo se llama? Miguel Torres. Miguel Torres, Torres, sí. ¿no? Lo veía ahí parado al lado de Nano Guerra. ¿Y este qué hace ahí? Le llevaba papel higiénico a Keiko, ahí me quedé, ¿no? Recuerdo esa imagen, claro. Sí. Entonces, o sea, siguen ahí dando vueltas. Entonces, eso no va a cambiar si no hay una verdaderas normas que pudieran darnos la posibilidad de una renovación de una clase política preparada, adecuada, cultivada. Es cierto, lo que te dije, este fenómeno de la puerta giratoria, Mm, que salgo por una y entro por la siguiente para seguir con las mismas prebendas, y lo que tú dices es muy importante, ¿no? Hacer política, hacer cuadros. Qué importante es que un gobierno, que un partido, sobre todo cuando estás en el poder, tenga cuadros a quien acudir, voltear tu cabeza a la derecha, a la izquierda y tener gente que te ayude a administrar el país, las políticas de gobierno. Pero si los tienes que todos, como tú dices, ahora soy congresista y ahora voy a ser asesor de congresista y después me reelijo cuando se hayan olvidado de mi mala administración y ahora que tú me diste trabajo de asesor, yo te doy el trabajo de asesor a ti ujú. y así por los siglos de los siglos, amén, Ahí ¿no? Y está. la gente se olvida que el Estado da a los partidos políticos una partida de Ujú. dinero justamente para hacer formación política, para hacer educación política, para mover a sus cuadros, hacer foros, educación cívica. ¿Tú te acuerdas? Tú debes haber llevado el curso de educación cívica en el colegio Claro. como yo. Ahora le Ujú, preguntas a alguien cuáles son los tres poderes del Estado y te dice sólido, líquido y gaseoso, posiblemente. ujú. ¿No? Entonces, qué importante y la educación, volviendo a estos cursos de educación cívica, qué necesaria es de verdad para Claro. abrirte a la idea y, Ujú. por último, para interesarte en política desde el colegio. Un dirigente estudiantil en la universidad, un dirigente estudiantil también. Es una forma de hacer política. Las universidades son focos de debate, de ideas, de donde pueden salir cosas muy brillantes. Yo recuerdo hace poco vi una fotografía, están en San Marcos, abrazados hombro con hombro, Raúl Porras Barnechea y Jorge Basadre, como estudiantes, imagínate, y Ujú, mira hasta dónde llegaron. ujú. ¿Qué nos ¿Será impide por volver a eso que repetir los esos actuales cuadros? quieren destruir su NEDU porque mejora calidad? ¿Será porque que ambos sectores radicales quieren destruir todo porque mejora calidad? Porque mejoramos como sociedad, si es que se hace mejores controles, mejores cosas, y eso no les conviene a ellos, Es un escenario muy posible el que además de las planteas. Mira, prebendas, ¿no? claro, hay una frase que tenían los romanos, los antiguos romanos en la época del Senado y del Foro Romano, una frase en latín que dice, ciencia et potentia, que traducido al castellano es el conocimiento es poder Ujú, y el conocimiento es educación. Y la educación te da poder, ujú. poder no solamente poder político, poder económico, poder de discernimiento. Y hay muchísimas gentes que están interesadas en que el peruano no tenga ese poder, Ujú. porque te despierta la conciencia y va a cuestionar, para empezar, a tus líderes, ¿no? Oye, ¿hacia dónde me estás llevando? Y te va a llevar a exigirles calidad. Oye, ¿de verdad vas a hacer, no sé, quieres legislar para hacer el día de la empanada? O sea, yo necesito que legisles para que tengamos préstamos universitarios para mejorar la calidad educativa. Yo quiero que legisles para que haya financiamiento para hacer más hospitales. Quiero que legisles para que las exportaciones beneficien al pequeño agricultor. No quiero que legisles para que me declares de interés nacional el juego de las escondidas, Ujú. ¿no? Y eso es lo que le vamos a pedir.
Una ciudadanía más preparada ya hubiese salido a la calle también, ¿ah? Es posible. Ya hubiese puesto el par en varios temas, o al Ejecutivo, o al Legislativo, o ambos. Está esta frase que de la vez haber escuchado tú también, que se vayan todos. O sea, ya hay una sección de ciudadanía que está harta de lo que le pongas al frente. Sea rojo, azul, verde, naranja, colorado, blanco, negro, al que ya va a generar rechazo. Quieren que se vayan todos. Pero si se van todos, ¿para que venga quién? Ese es el tema. Y si queremos que se vayan todos, la próxima vez, en vez de pasarnos una hora en Facebook, cuando tengamos que elegir, ahorita tenemos elecciones para las alcaldías. Uy, si vieras de lo que tenemos que elegir. Claro, y en vez de tirarte una hora viendo TikToks, dedícale 5 minutitos a googlear el nombre de tus candidatos, a googlear el nombre de tu distrito, 5 minutos. Y los otros 55 dedícate a ver videitos de TikTok y de Instagram. Y te puedes ahorrar un disgusto después, porque luego la gente está, el alcalde, tengo 4 meses y no me parcha la vereda, mi alcalde ha robado, el regidor ha matado a un vecino. Ya, pero ese señor no se metió por la ventana, se metió con tu voto. ¿No? Entonces hay que también asumir nuestra parte como electores responsables. Sí, tienes toda la razón. Gastón, te agradezco los minutos, te mando un abrazo. Esperamos podemos coordinar algo para hacer una presentación del libro acá en Tacna y invitar nuevamente a todos a Crisol acá en Tacna. Yo no tengo publicidad de Crisol, lo digo así claramente, sino que me da gusto que por fin hay una librería en Tacna que haya regresado, porque estuvo un tiempo uno haciendo inversión, no le fue bien por el tema de que las librerías van en zonas donde hay movimiento, como ejemplo un centro comercial, y Tacna no lo tiene por el tema de la frontera. Y ahora, menos mal, pertenece a La Derrama, el hotel de turistas pertenece a La Derrama, le han dado un espacio, así que por lo menos en alquiler ellos no creo que tengan un mayor gasto, solamente su personal, pero ahí vamos a tener acceso a libros de calidad e incluso hacer pedidos. Y ya está Perú Batalla 2 ahí en Crisol, acá en Tacna. Y también está el Perú Batalla, el primero, ¿no? Que mucha gente lo tiene. Y te han tuiteado, ¿no? Te han tuiteado de Tacna. He visto que en tu Twitter la gente está colocando, quienes tengan Twitter o Facebook, pónganle la foto del libro a Gastón, etiquétenlo que lo están comprando acá en la ciudad de Tacna. Te han dicho que ya lo tienen, ¿no? Sí, y yo siempre le respondo a la gente, sí. Porque hay mucha gente al único que no me respondes eres a mí. No, no, sí, siempre lo he visto. En @GastónGaviola en mi Twitter me encuentran y podemos conversar si les gusta el capítulo de Tacna, y si no les gusta, díganme que no les gustó. Uno tampoco es perfecto y todo ayuda para mejorar. Y te agradezco, Fernando, la invitación. Yo voy a ser el más contento en regresar a Tacna después de... Tengo tu camiseta del bolo ya. Tengo la camiseta del bolo. Mi camiseta del bolo, sí, por favor. La tengo acá, no te preocupes. Aunque ahora Magnífico. Creo que hay que subirle una talla. Uy, no, es la ropa gruesa, en realidad, de abrigo, lo que tengo. Gracias, Gastón, un abrazo. Un abrazo y felices fiestas para ti y para todo Tacna a través de Radio 1. Igualmente, gracias por estar con nosotros.